Hola, bueno, hoy estamos con el tema de la inclusión del señor presidente de la República, Gustavo Petro, a la famosa lista Clinton. Entonces vamos a hacer el análisis de hoy centrado, como siempre acá, viendo las noticias en contexto, en profundidad, para no quedarnos en la superficie política. Miremos primero qué es la lista Clinton. Les cuento brevemente. La lista Clinton es una orden ejecutiva que nació precisamente en el gobierno del expresidente Bill Clinton, en un contexto que vamos a recordar brevemente, y es un gobierno complicado de Ernesto Samper, que fue acusado por su contrincante de entonces, el expresidente también Andrés Pastrana. En esa época, pues, ellos habían contendido por la primera magistratura del Estado. Pastrana perdió y lo que hizo fue, tan pronto perdió las elecciones, irse a la oficina del entonces presidente César Gaviria a llevarle los famosos narcocasetes, que eran unos casetes de audio de esos antiguos, en donde había unas grabaciones donde la fundamental era un diálogo entre Gilberto Rodríguez Orejuela y un periodista, Alberto Giraldo, un colega nuestro ya fallecido, en el que palabras más, palabras menos se reconoce el ingreso por parte del cartel de Cali, a la campaña de Ernesto Samper de más o menos unos 5 millones de dólares. A partir de ahí empezó un tortuoso gobierno de Ernesto Samper entre el año 94 y el año 98, lo cual dio como resultado no solo que Samper perdiera la visa, fue el primer presidente en perder la visa estando en ejercicio. Clinton le quitó la visa a Samper, sino que Clinton produce al final de su gobierno, de su primer gobierno, un documento que finalmente se fue materializando después en una ley en el año 99, pero básicamente la orden ejecutiva se conoció como la Ley Clinton, y básicamente lo que implica es que originalmente eran solo ciudadanos colombianos, originalmente era una norma de injerencia directa en el país, pero después se extendió a otras fuentes en otros países del mundo, que básicamente pretendía bloquear a personas vinculadas originalmente con el narcotráfico, pero después con todo tipo de procesos de lavado de activos. Por eso esa orden ejecutiva y la posterior ley fueron direccionadas por el Tesoro de los Estados Unidos. ¿Qué implica estar en la lista Clinton? ¿Qué implica que el presidente Gustavo Petro haya sido incluido en la lista Clinton? Tiene dos vertientes eso. Una en los Estados Unidos y otra fuera de los Estados Unidos. En los Estados Unidos es obvio que el presidente Petro, su señora esposa Verónica Alcocer y el ministro del Interior Armando Benedetti, también Nicolás Petro, fueron las 4 personas incluidas, no pueden hacer negocios con ninguna empresa norteamericana legal. No pueden tener ningún tipo de vinculación contractual de ninguna índole con ninguna empresa estadounidense. Por fuera de Estados Unidos, no puede contratar con ninguna empresa estadounidense que tenga sede en ninguna parte del mundo. Y adicional, es una consecuencia indirecta, empresas que tengan a su vez convenios o negocios con empresas estadounidenses tampoco pueden contratar con personas que están vinculadas con la lista Clinton. Y en Colombia, ¿qué le pasa al presidente Petro, a su esposa, a su ministro del Interior y a su hijo Nicolás? A ver, la orden ejecutiva, por supuesto que desde el punto de vista jurídico no tiene una aplicación directa en el país. El país no está obligado a cumplir ninguna orden ejecutiva de un presidente extranjero. Pero en términos prácticos, la Corte Constitucional se pronunció al respecto y la Corte Constitucional dijo que, si bien es cierto, no hay una obligatoriedad de ninguna entidad colombiana ni de ninguna persona natural colombiana
para entablar negocios con una persona que esté en la lista Clinton, si lo deja a criterio de cada entidad y cada persona, si ve que su actividad o su propia persona se puedan ver afectadas de alguna manera por hacer negocio con una persona vinculada a la lista Clinton, lo puede hacer sin que esa persona pueda apelar a temas, por ejemplo, de derechos humanos o similares. La única excepción que dio la Corte es el tema de, y ahí sí por derechos humanos, de seguridad social. Es decir, un fondo de pensiones, para hablar claro, no puede rechazar a una persona por estar en la lista Clinton, muchísimo menos el Sistema General de Salud, muchísimo menos una empresa podría despedir a un trabajador, aunque ahí hubo alguna excepción, pero en términos reales no podría despedirse a un trabajador por el solo hecho de que esté en la lista Clinton en Estados Unidos, a no ser que ese trabajador cumple en la empresa una misión que implique un convenio con alguna empresa norteamericana y la empresa pueda verse en peligro y poner en peligro otro tipo de empleos. Es un tema muy delicado jurídico, pero existe la excepción. Entonces el presidente Petro, pues yo no sé si él tenga activos en Estados Unidos, no lo sé. Si llegaría a tenerlos, esos activos quedarán automáticamente congelados. De la lista Clinton se puede salir. Muy poquitos han salido, pero se puede salir. Y para salir de la lista Clinton hay que probarle al tío Sam que eso de lo cual lo acusó y por lo cual lo incluyó no es cierto. Para mí es totalmente claro que es una decisión injusta. Una cosa es que el presidente Petro haya hecho un mal gobierno, como lo ha hecho, no en todos los frentes, pero infortunadamente en la mayoría su comportamiento ha sido errático. Pero otra cosa es decir que el presidente sea un narcotraficante sin pruebas. Eso demuestra la falta de seriedad del señor Trump, que también tiene comportamientos muy similares a los de Petro. El problema es que él es el dueño de la cantina, el señor Trump. Entonces él se puede dar el lujo de emborracharse y salir a la mitad de la cuadra a sacar las pistolas como en el viejo oeste. El problema es que es el dueño de la cantina. Petro no. Entonces los errores que ha cometido Petro le han costado muy caro y ahora a nivel personal le significan esta sanción de Estados Unidos. A nivel colombiano, ¿qué podría pasar? Que, por ejemplo, los bancos se nieguen a abrirle una cuenta bancaria. Eso puede pasar. Los bancos gringos, por supuesto que no le van a abrir una cuenta bancaria. Pero seamos francos, los bancos colombianos toda la vida, le negaron créditos a Gustavo Petro y a todos los líderes de izquierda, en una manera muy sucia de intervenir en el sector político. Por eso fue que a Gustavo Petro le tocó recurrir a que le prestaran dinero en unas bolsas. No eran bolsas de narcotraficantes, no, era plata que le prestó un hermano de Paloma Valencia. Él le prestó la plata a Gustavo Petro porque los bancos desde esa época no le prestaban. Entonces, en términos reales, pues ahora con la lista Clinton volverán a sacar la disculpa para no prestarle plata. Eso ya le había pasado a él. Esa es la situación de la lista Clinton. Muy simple. El presidente Petro se puso a torear a un loquito como el señor Trump, olvidando que ese loquito era el dueño de la cantina y que esas cosas tienen consecuencias. Lo más grave no es para Petro, lo más grave puede ser para el país, porque en estos meses que quedan del gobierno de Gustavo Petro, el señor Trump puede escalar su locura contra el país y pueden ser los empresarios y en general la ciudadanía colombiana la que termine pagando las consecuencias de tanta irresponsabilidad. En esas estamos, queridos amigos. Soy Germán Cárdenas González y esto es GerCargo, Noticias en Contexto.